Muy bien, Martín, un saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por la convocatoria, aparte también por recibir nuestro llamado. Bueno, contanos esta experiencia, contanos este sorteo que se realizó esta semana, cómo ven ustedes, los beneficiarios del Caraguatá, en este complejo que por lo menos, al menos ya 57 familias ya tienen asegurada su vivienda para esta próxima temporada, ¿no? Claro, eso es algo positivo porque la verdad que lo que tengo que decir que el sorteo fue transparente. Estuvieron los escribanos del Instituto de Vivienda, el escribano Carballo y nada, se puso bolilla por bolilla, se invitó a 2 beneficiarios del público para que constate que todas las bolillas fueron puestas y el bolillero era manual, o sea, se daba vuelta con la mano y, o sea, fue re transparente, eso no hay ninguna duda. Y 57 familias fueron beneficiarias de esta vivienda, ¿no? Preadjudicatarias, según lo que leyó el escribano. Uh-huh. Porque ahora todavía tienen que pasar un filtro que es por el RPI y algunos otros organismos que todavía no se hizo el cruzamiento de datos. El socioeconómico, eso también es algo que escuché que lo dijo el escribano, que iba a pesar también la cuestión económica, digamos, que eso es algo que tendríamos que hablar de nuevo con el presidente del Instituto de Vivienda, porque la situación económica de la mayoría, no solo los chaqueños, sino de todos los argentinos, es bastante preocupante y muchos hasta han perdido el trabajo. Mirá. Entonces creo que eso no debería pesar para que lo adjudiquen a estas familias. Correcto. Ceci, ahondando un poquito en este tema, ¿no es cierto? Me decía vos por interno, son 57 las viviendas que se sortearon ahora en esta semana, pero de un cupo de 478, es decir, que resta bastante, digamos, ya para que finalmente un 100% de todos los beneficiarios del Caraguatá tenga su techo propio. ¿Qué pasa con el resto, Ceci? Bueno, por eso es una situación un poco complicada. Yo me siento en una posición complicada porque nosotros tenemos un grupo de 103 familias que fuimos las que luchamos, las que visibilizamos la lucha, las que logramos el cupo para que hoy por hoy todas las familias del Caraguatá tengan este derecho. Gracias a Dios de mi grupo salieron más o menos 12 personas. También nosotros peleamos, las familias comunes y corrientes, por el cupo de discapacidad. Logramos que los discapacitados de nuestro proyecto Caraguatá tengan una doble chance. Fueron sorteados primero ellos solos, 6 lugares, y después volvieron a poner las bolillas de ellos y volvieron a sortearlas. Uh-huh. O sea, no es menor, porque nunca escuché a ninguna autoridad en referencia a discapacidad que también esté ahí presente para que este cupo, que nosotros lo logramos, porque también hay que decir, logramos esto, y salieron 6 discapacitados con su vivienda. Uh-huh. Ahora, sí. Lo triste es esto, sí. Que hay una proyección, según lo que palabras del propio Diego Arevalo dijo, una producción de 1.500 viviendas para toda Resistencia. Uh-huh. Pero somos 477. O sea, es que 177 familias, ¿en qué momento van a tener su casa? Porque termina la gestión, más allá que tengamos el instrumento legal, que es una resolución. Pero con esta proyección no vamos a lograr entrar todos. No uh-huh. Vamos a lograr. Van a quedar 177 familias esperando. ¿Sí? Esperando. Esperando. Sí. Sí, con esta, digamos, con esta observación que me haces llegar, me das a entender que existe una fracción de este grupo que vos representás, o por lo menos estás allí visibilizando, y hay otra fracción de otro grupo que quizás, como tengo entendido yo, y por alguna fuente, pudieron judicializar, digamos, también esta situación. ¿Qué pasa con el otro grupo? ¿Tenés conocimiento? ¿No tenés contacto? ¿El resto, digamos, de estos beneficiarios del Caraguatá se abrieron de este proyecto? ¿Qué pasa con ellos? Y en un momento sí se abrieron del proyecto y fueron a la justicia. Lo que pasa es que, como todos sabemos, los tiempos de la justicia no son los más rápidos.
quedaron ahí en el camino y hubo fallos favorables al Instituto de Vivienda. Yo pregunté al presidente y a la gerencia social qué va a pasar con estas familias que judicializaron. Van a estar también en el sorteo, por supuesto, porque es un derecho que tienen. Ahora, el tema del juicio, van a tener que llegar, al haber un acuerdo de la preadjudicación de la vivienda, por supuesto que se van a tener que allanar y va a concluir la demanda, porque ya aceptan la vivienda, porque en caso de que no acepten la vivienda y continúen con el juicio, no se va a llegar a ningún acuerdo, y judicialmente, si aceptan la vivienda, el juicio termina. ¿Esa es, digamos, una condición que se impone desde el instituto, o vos lo estás viendo desde el punto de vista legal, jurídico? Te lo dije desde el punto de vista legal, jurídico, pero también me lo dijo el señor Diego Arévalo. Correcto. Lo dijo públicamente. Vos sabés que, teniendo en cuenta estos detalles, nosotros obviamente comulgamos con el periodismo hace más de 30 años, en mi caso un poquito más de 30 años, del 2015 hasta parte que yo también estuve cubriendo periodísticamente en aquella oportunidad aquí en el Centro Convención, el sorteo del Caraguatá. Sí. Vos sabés que desde entonces y a esta parte siempre he visto en este punto exacto, digamos, de la discusión, y sobre todo en este plan del Caraguatá, mucha fragilidad, digamos, dentro del Instituto de Vivienda, sobre todo para ustedes, los beneficiarios del Caraguatá, que primero se iba a realizar en el mismo Parque Caraguatá el desarrollo de esta vivienda. Después se trasladó el proyecto en este momento a lo que tiene que ver con la zona oeste del Gran Resistencia, allá por Avenida Randari al 4000, que recién lo habíamos consultado obviamente por interno nosotros. Después se habló que se iba a subdividir parte de esta vivienda, también lo iban a entregar en el interior provincial, pero después también, y consultándote recién por interno, me decía, no, el proyecto original es para el área metropolitana de Resistencia, descartando Barranquera, descartando Vilela, descartando Fontana y demás. Finalmente, en este ida y vuelta y en este gran abanico que se da, hay muchas vicisitudes todavía que faltan arreglar, o por lo menos que el público en general no pueda llegar a entender por qué tanta demora, por qué tanta desidia, por qué tantos trámites finalmente a un complejo de vivienda que ya debería estar entregada hace más de 7 años. Exactamente, y es un buen punto el que marcás, porque hubo muchas idas y vueltas, mucho manoseo en todos estos años. Que gracias a la gestión de Arévalo, se abrió otra vez la posibilidad de tener la vivienda. Pero ¿qué pasa? Estas familias que salieron en el proyecto Caraguatá, quiero decir a todo tu público y a vos también, Martín, son familias que están inscritas hace más de 20, 21 años. No es que nacieron con el proyecto Caraguatá. El proyecto Caraguatá fue un proyecto del gobernador Jorge Milton Capitanich hace 7 años, en donde él quería mostrar la transparencia en un sorteo y entregar estas viviendas llave en mano, que hace mucho más de 10 años, según sus propias palabras, no se hacían. Entonces, ahí está la cuestión. Fueron familias que ya estaban inscritas en vivienda y que sumado a eso estaban inscritas también en un proyecto y volvieron a ser sorteadas. Entre más de 5.000 familias inscritas salieron 660 familias sorteadas. Otro tema es ese, que ¿por qué se están construyendo 286, creo, ahora, de las cuales se sortearon 57? Y hay una proyección de 500 viviendas ahí en Mandareva, donde bien vos dijiste recién. Sí. ¿Por qué no entran directamente todas las familias del Caraguatá, como debe ser, y se dejan de jugar? Se dejan de jugar con los sueños. Pero Cecilia, te acabo de decir también por interno, porque parte de este proyecto de las 500 viviendas ya por Hernandaria al 4000 van a pertenecer, o por lo menos va a estar designado a un grupo piquetero, mal hablado y pronto, pero en realidad son grupos de organizaciones sociales que también necesitan vivienda, y creo yo, y en esto quizás coincidamos con vos, nos llevan muchos papeles, obviamente, estas organizaciones para conseguir una llave, porque sabemos muy bien, y esto lo hemos publicado, lo estamos leyendo constantemente, que si ellos no reciben la vivienda, van y las toman directamente.
no esperan, digamos, como ustedes, el trámite, el sorteo, la designación, la nueva... Van y toman. Y estamos hablando de 20, 30, 40 viviendas. Y hay un ejemplo claro, hace poco en Villa Río Bermejito, también pasó en Castelli y demás, y demás localidades del interior. Esto no es nuevo. Entonces, medio que sorprende, digamos, por un lado, la administración, obviamente, de vivienda, y por otro lado, la desidia, la dejadez, bueno, que hagan lo que quieran, después arreglamos. ¿Qué te parece eso? Y lo que pasa es que yo creo que todo eso lo hacen en función, no en función social, sino en función de conseguir votos. Y en donde termina esa objetividad, ellos comienzan a ser subjetivos, porque están las casas, materialmente, las casas están para estas familias. Lo único que tienen que hacer es dárselas a todos. Y que se termine esto de volver a ser sorteados, porque la verdad... Nosotros fuimos aceptando este sorteo y nos fueron llevando a un punto en donde hoy estamos acá otra vez, en donde no sabemos si vamos a tener nuestra casa. Yo no tengo nada en contra de los piqueteros y las organizaciones sociales, pero creo que el gobierno les da y les da demasiado. Porque hay muchas familias que no luchan y son comunes y corrientes como cualquiera y nunca acceden a su casa porque no están con un referente social, y eso es re injusto. Es muy injusto. A los referentes sociales que tienen cooperativas y fundaciones le dan vivienda, le dan fondos para que construyan las casas a su gente. Entonces yo creo que estas viviendas tiene que ser para la gente común, tiene que ser sorteada la gente que está inscripta en vivienda hace más de 20 años. Exactamente. Tiene que darle el cupo por discapacidad a las personas y que entren directamente. Sí, o sea, hay que hablar de estas cosas y hay que decirlas. Yo no me conformo con que seamos sorteados un 20%. Hoy por hoy yo exijo a las autoridades que entremos todos los que fuimos sorteados. Los 478 familias, que ingresemos todos en estas casas que bien alcanzan para nosotros. Perfecto. Sí, en una de las tantas expresiones justamente de Diego Arévalo en los medios de comunicación, inclusive que también acá, que hace un tiempo atrás no nos podemos comunicar con él, pero sí nos había dicho, inclusive también Mariano Barjín, que también se expresó libremente, todo coincide en lo siguiente, y creo que en eso también hay que hacer hincapié. El que recibe una casa, el beneficiario de una casa, debe, digamos, contraer el compromiso de pagarla, de cancelarla, de mantenerla, no de negociar, porque esto también está denunciado en la justicia. También te vuelvo a repetir, lo hemos publicado nosotros en nuestros portales, que estos beneficiarios, sobre todo de estas agrupaciones piqueteras, organizaciones, como vos quieras llamarla, reciben una vivienda y terminan finalmente negociando la llave, la posición, el ubicalismo, lo que fuera, porque la zona no les favorece, porque la casa queda muy lejos del centro, porque la calle es de barro. Bueno, en definitiva, negocian como si fueran propios y cuando en realidad no pagaron un peso por ella. Entonces digo, y de pronto volvemos a analizar el viejo sistema. Algo está fallando acá, como dije anteriormente, son ustedes los beneficiarios ya de una vivienda dúplex en una zona ubicada medianamente aceptable y poblada justamente de la zona norte de Resistencia, y ahora, como decías vos, el manoseo de tirarle 57 viviendas al otro sector por las dudas, por si acaso, con toda la disponibilidad de que tiene que haber en el sector administrativo. Entonces, ¿a qué estamos jugando, Ceci? Y bueno, es un juego muy perverso, la verdad, es un juego perverso. Yo no estoy muy conforme, sí, estuve en diálogo con Diego Arévalo, me parece una excelente persona, todo lo que dijo cumplió con su palabra dentro de lo que nosotros estuvimos en diálogo, pero acá me parece que la decisión política es del gobernador. El gobernador es el que tiene que tener la decisión política de decir: todas las familias que fueron sorteadas del Caraguatá tienen que ingresar a estas viviendas que se están construyendo. Y el resto que sorteen entre las familias que más años tienen en el Instituto de Vivienda. Otra cosa es lo que vos decís, esto que hacen un negocio con la casa. Me parece que, ¿sabés cómo se termina eso, Martín? Sí, a ver. Se termina de esta manera. Si a vos te dan una casa, si el gobierno a vos te da una casa, ya hay un registro. Si vos vendés tu casa, haces negocio con tu casa, el gobierno no tiene que darte otra casa de ninguna manera porque ya tuviste acceso a tu vivienda. Pero mientras permitan la cesión de derecho, la venta y todo lo demás, eso no se va a terminar.
pero más allá de que si las personas lo hacen, mientras en vivienda vos estés registrado, debe ser automático, te tienen que borrar de la lista y nunca más ponerte en un listado. Y poner una sanción también, una sanción económica, Cecilia, ¿o no? Una sanción económica porque y o perjudica penal. obviamente al resto de los beneficiarios que están esperando en la vivienda, claro. Exactamente. Y o penal, porque vos no podés enriquecerte con los bienes del Estado. Por supuesto, estamos de acuerdo con eso. Pero porque existe. Si vos ni pagás la vivienda y la vendés, te está enriqueciendo con la plata del pueblo. Pero lamentablemente existe y lo leemos todos los días, Cecilia, y esto lo sabrás vos también. Exacto, yo también lo sé. Y sí. Pero Martín, la verdad que con este diálogo me hiciste pensar en muchas cosas. Sí, por supuesto. Te agradezco. No, por supuesto. Que y aparte, me hayas dado la palabra. No, y aparte queríamos llegar a la reflexión, porque bueno, son muchos las voces que en este momento por ahí, en este diálogo que estamos manteniendo nosotros, que están buscando de alguna manera encontrarle el objetivo, o por lo menos encontrarle, bueno, la aclaración. Pero bueno, evidentemente estamos en un sistema que falta muchos ajustes y está fallando, o como diría nuestros abuelos, ¿no? Está entrando agua por todos lados y no sabemos por dónde está el agujero, ¿no? Así es. Exactamente. No sabemos por dónde está el agujero en realidad. Sabemos que somos manipulados para cuestiones políticas partidarias y eso no lo podemos permitir más. Más allá que estoy contenta que esto se reabrió, porque por las familias que hoy tienen su casa estoy muy feliz, la verdad, muy feliz, Martín, pero mi tristeza es por las que están quedando sin su casa. Exactamente. Ceci, por último, agradeciendo este contacto, sabiendo que vos, bueno, tenés tu profesión y me imagino con una agenda muy cargada. De aquí en adelante, ¿cómo sigue la situación? Recién me decía vos, van a seguir peleando, digamos, por este cupo de 100 y pico de familia que resta todavía por sortear su casa, van a ir por más, van a ir buscando, digamos, la alternativa, teniendo en cuenta que también se cierra un año. Sí. Sí. Imagínate, Martín, que son 477, el grupo que luchó por todo es más o menos de 103 familias, 103 familias. Entonces, ¿cómo están ellos hoy? Muy decepcionados, porque ellos temen no llegar a la vivienda, ¿entendés? Ellos temen no llegar a su vivienda. Y más allá que todos tienen derecho, estos que lucharon tienen el doble de derecho. Exactamente. Doctora Cecilia Rivero, muchísimas gracias como siempre por este contacto, agradecido como es habitual por tu tiempo y por tus palabras, así que bueno, sentite libremente de expresarte en próximas ediciones aquí en nuestro micrófono como corresponde abiertamente en nuestro programa, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Martín, hasta luego.